vamos a hablar acerca de los diodos semiconductores. ¿Qué es un diodo semiconductor? Bueno, ya nosotros hemos visto tres componentes fundamentales que hemos ido trabajando. El primero de ellos fue las resistencias, que con eso iniciamos nuestra carrera, nuestra aventura en electrónica. El segundo fue los capacitores, después vimos los inductores y hoy le toca el turno a un dispositivo electrónico, pero que pertenece a otra familia. O sea, vendría a ser como primo hermano de estos tres que mencionamos anteriormente. Y es el diodo semiconductor. Es un dispositivo fundamental. Vamos a ver muchas aplicaciones de él, pero hoy vamos a ver exactamente qué es y qué sucede y de dónde nace. Ok. Este muchacho, diodo semiconductor, tiene su origen precisamente en lo que vimos la vez pasada. Observen acá. Tal vez aquí de primera instancia no se nota bien, pero observen, ¿qué tenemos aquí, mis pollos? Tenemos una región P, ¿verdad? ¿De qué era la región P? De positivo, ¿cierto? La región P es una región positiva y era producto de tomar un trozo de silicio, ¿verdad? O de germanio, que vimos que eran los dos semiconductores más abundantes, de silicio o de germanio, e inyectarles un material, otra sustancia, pero que esta sustancia fuera capaz de alterar la estructura eléctrica de este trozo de silicio. Entonces resulta que lo que tenemos acá es que este trozo, vamos a decir que hoy sí vamos a tener que hablar un poco de silicio y germanio. Recuerden que cuando hablamos solo de el bloque semiconductor solo hablábamos de silicio. Dijimos que ambos, ¿qué es lo que tienen ambos? Exactamente, 4 electrones de valencia. Tienen 4 electrones de valencia. Entonces, para construir este semiconductor P, ¿qué se hacía? Metíamos una estructura que lográbamos tener en cuenta aquí para que nos donara huecos o nos quitara electrones. Y hablamos que ese material era boro, ¿verdad? Porque el señor boro lo que tiene son 3 electrones de valencia, ¿verdad? El señor boro lo que tiene son 3 electrones de valencia. Entonces, cuando nosotros metíamos en ese bloque de semiconductor de silicio de germanio el boro, entonces el boro hace un alboroto ahí, ¿verdad? Y entonces al final la carga resultante en este bloque iba a ser positiva. Ahora, ¿qué pasaba en el otro lado? En el otro lado nos dice que es un bloque P, es un bloque N, o sea, negativo. Ya nosotros habíamos visto que este bloque se vuelve negativo, ¿producto de qué? De que nosotros tomamos, de nuevo esto va a ser silicio o puede ser germanio, y entonces le inyectábamos un material, una sustancia, pero que le sobraran electrones. Germanio y silicio, ¿cuántos tienen? 4. Entonces aquí es donde aparece el antimonio, Sb, ¿verdad? Para poder generar eso. ¿Por qué? Porque este señor tiene 5 electrones de valencia. Entonces, este señor lo que hace es donarme electrones y el boro lo que hace es pedirme electrones. De esa forma, en un pedazo de bloque de semiconductor nosotros le podíamos alterar la carga eléctrica resultante final, que ya eso lo habíamos visto. Entonces, así es como repasamos rápidamente para recordarnos cómo obtuvimos una región N y una región P. Recordamos de que le llamábamos material extrínseco y material intrínseco, y ya ustedes saben cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Entonces, a nivel de repaso, con eso ya estaríamos. Ahora, pero ¿qué pasa, gente? ¿Qué pasa? Hey, está bien, ya yo le alteré la carga eléctrica, ya dejó de ser aquel adorno bonito de mesa y carísimo, ¿verdad? Varios millones de dólares el pedacito, porque ya yo lo podía usar eléctricamente, pero ¿cómo lo uso? Entonces, imagínense ustedes que nosotros tenemos un solo trozo de germanio o de silicio. Este trozo de germanio o silicio en un pedazo, no, yo lo marco a la mitad, no lo parto, sino simplemente tomo y digo yo, bueno, a esta mitad yo la voy a hacer un material P.
O sea, a esa mitad yo le inyecto boro. Y a la otra mitad yo lo voy a hacer un material N. O sea, le pongo una sustancia donadora de electrones como el antimonio. Entonces, en un mismo bloque, yo voy a tener entonces un fragmento negativo y voy a tener un trozo positivo. O sea, esto tiene una carga total positiva y este lado tendría una carga total negativa. Eso va a producir, mis queridos pollitos, va a producir lo siguiente. Resulta que una vez que ya yo dopé, porque recuerde que introducir este material dentro del trozo de silicio germanio se llamaba dopar, ¿verdad? Entonces ya yo dopé a ese material, o sea, ya lo contaminé otra vez para que tuviera una carga positiva o una carga negativa. Entonces, pero es solo un mismo bloque. Exactamente eso es lo que es. Es un mismo bloque de semiconductor, pero tiene un trozo positivo, un trozo negativo. Entonces, aquí lo que pasa es que una vez que haya terminado todo eso, quedan unas pequeñas cargas negativas. ¿Las ven ahí? Entonces, estas pequeñas cargas, quedan unos iones negativos dando vueltas, como perdiditos, como que se perdieron ahí. Y del otro lado va a quedar, recuerden que este lado es positivo, ¿verdad? Entonces aquí el chiste es que todo es positivo, pero quedan unos iones negativos. O sea, todo el mundo es redondo y quedaron unos cuantos cuadrados por ahí. Ahora, aquí, si vemos del otro lado, ocurre algo parecido. Tenemos unos cuantos iones. ¿Lo ven aquí qué dice? Tenemos unos cuantos iones aquí negativos y aquí positivos. Aquí de este otro lado todo el mundo es triangular y quedaron algunos con forma de rombo, por ejemplo, por decirlo de alguna forma. Entonces, estos iones positivos empiezan a ver qué hacen, ¿verdad? Y dice, ahora qué hacemos aquí solitos, ¿verdad? Y del otro lado los iones negativos. Y como cargas diferentes se atraen, ¿verdad? Cargas diferentes se atraen. Entonces, estos iones buscan la forma de unirse. ¿Por qué? Porque estos negativos aquí, nada que ver, ¿verdad? Todos aquí mundo es positivo menos ellos. Del otro lado, todo el mundo es negativo menos ellos. Entonces resulta que hay una cuestión que se llama recombinación de cargas. O sea, estos áreas aquí, estas cargas negativas que quedan después de formar, de dopar los dos lados del trozo, y estos positivos entonces se unen entre ellos, se van a unir, se van a recombinar para volver a quedar eléctricamente neutros. Es que son necios, ¿verdad? Esos de electroncillos y cargas. Entonces aquí se va a generar, o sea, en esta área donde hay recombinación de cargas de un lado positivas y otro negativas, se llama zona de deplexión. Entonces, ¿qué es la zona de deplexión? Es el borde donde se unen las cargas negativas y las cargas positivas que sobraron de cada lado del dopaje. Ojo, importante. Recuerden que yo les dije, este es un mismo trozo, repito, este es un mismo trozo de semiconductor. Puede ser silicio, puede ser germanio. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que tomamos y la mitad lo cargamos positivamente y la otra mitad lo cargamos negativamente. Entonces, esta división que está aquí, esta división que se genera aquí, no es una división física, o sea, no es que agarramos, hicimos dos pedazos y los pegamos con goma, ¿verdad? No, no. Esta división simplemente lo que quiere decir es que del lado, por ejemplo, en este caso izquierdo, yo tengo, ahí las marqué con X, esa división, del lado izquierdo tengo un material predominantemente positivo. Del lado derecho tengo un material predominantemente negativo. Quedan algunas carguitas positivas en este lado y unas negativas aquí. Entonces ellas deciden unirse. Y dicen, ya estamos solas aquí en este mundo positivo, dicen las negativas. Y dicen las positivas, ya estamos solas en este mundo negativo. Entonces simplemente ellas deciden unirse. Entonces hay una región, una área ahí donde se dopó de un lado y de otro. Entonces ahí exactamente donde
donde inicia el dopaje, positivo hacia la izquierda, negativo hacia la derecha, se llama zona de depleción. Y ahí lo que ocurre es que las cargas se unen y forman una barrera. Repito, y forman una barrera. A esto le llamamos, repito, se le llama, y aquí está, ¿ven? Es más, lo voy a poner de otro color para que se vea bien. Le llamamos barrera de potencial. Barrera de potencial. Entonces, esta barrera se produce debido a que a la unión que se da entre estas cargas. O sea, estas cargas se recombinan y generan un fenómeno eléctrico que se llama barrera de potencial. Ahora, la barrera de potencial es como una pequeña fuente que hay aquí adentro metida. ¿Por qué? Porque va a tener un borde negativo y va a tener un borde positivo. Va a tener un borde positivo. Entonces, si nosotros quisiéramos representar esto de una forma como de bloques, podríamos decir que cuando yo tomo un pedazo de semiconductor, sea silicio o germanio, ahorita van a ver ustedes por qué he recalcado tanto lo de silicio y germanio. Entonces, tengo aquí un semiconductor P. Imaginen que yo lo separé y aquí tengo un semiconductor N. Entonces es como hacer un diagrama, una representación. O sea, lo que estoy dibujando aquí es lo mismo que están viendo en la diapositiva. Entonces, si ustedes se fijan, en este caso es como si yo tuviera un bloque P, un bloque N, y en medio de ellos yo tuviera una fuente de tensión, una fuente de voltaje, donde hacia el lado N está el punto positivo de esa fuente y hacia el lado P está el punto negativo de esa fuente. Exactamente esto que ustedes ven aquí es exactamente lo mismo que este bloque, que eso que está ahí, que todo este bloque. Entonces tengo un trozo P, un trozo N, y gracias a la recombinación de estos señores y estas señoritas, obtengo una barrera de potencial. Entonces, voy a resumir hasta aquí porque esto es muy importante. Ojo, esto no deberíamos llegar aquí. Muy importante. Cuando yo tengo un bloque semiconductor, sea de silicio o de germanio, resulta que yo puedo combinar, doparlo en distintas regiones con distinto tipo de dopaje. En este caso, vamos a hacer dos dopajes. Entonces agarramos un trozo de ese mismo material sin cortar y nada y lo dopamos de tal forma que aquí quede positivo. O sea, le metemos en nuestro ejemplo boro, por ejemplo, que tiene 3 electrones de valencia. Del otro lado yo digo, lo voy a hacer negativo, entonces le voy a meter antimonio, que tiene que 5 electrones de valencia. De esa forma, ahora este material es negativo y este material es positivo. ¿Ok? Hasta ahí no hay ningún problema, ya eso lo habíamos visto. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que yo haya hecho eso, se va a generar una situación. Resulta que en este lado quedaron algunas cargas negativas y en este lado quedaron algunas cargas positivas. Recordémonos que este lado es positivo y este negativo. Entonces, estas carguitas positivas que están aquí están perdidas, las pobrecitas. Y estas negativas que están aquí también. Entonces al final terminan agrupándose y recombinándose con las cargas vecinas. Esto es una relación de vecinos. Entonces, en el área donde se da esta recombinación de cargas se llamaba precisamente zona de depleción, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Zona de depleción, así se llama. Y además, ¿qué es lo que ocurre en esa zona de depleción? Que se genera una barrera de potencial. Esta barrera de potencial yo la puedo representar como si fuera una pequeña fuente. ¿Ok? Y aquí es precisamente donde toma importancia el asunto que yo les decía, si esta carajada es silicio
o el semiconductor que yo dopé es germanio. Vimos que a nivel de estructura eléctrica no hay problema usar cualquiera de los dos porque los dos tienen 4 electrones de valencia. Entonces quiere decir que ya sea que este bloque sea de germanio o de silicio, yo puedo usar aquí el boro de este lado para hacerlo positivo y aquí puedo usar el antimonio sin ningún problema, porque como el silicio y el germanio los dos tienen 4 electrones, el boro va a causar el mismo efecto si es silicio y germanio y el antimonio va a causar el mismo efecto si es silicio o germanio. Hasta aquí no hay ningún problema de eso. Ahora, ¿qué sucede? Lo que pasa, simple y sencillamente, es lo siguiente. Esta fuente que vemos aquí, o sea, esta barrera de potencial tiene un valor en voltios y se comporta como una fuente. Entonces, esta fuente tiene lo siguiente. Resulta que si el semiconductor es silicio, y esto lo tienen que saber para el resto de su vida, si es silicio, entonces el valor de esa fuente que se genera internamente va a ser 0,7 voltios. Y si es germanio, resulta que aquí es donde está el chiste. ¿Acaso son iguales, chicos? No. Entonces, el valor de esta fuente que se genera aquí adentro, que llamamos barrera de potencial, que es producto de la recombinación de las carguillas negativas que quedaron en el lado positivo y de las carguillas positivas que quedaron del lado negativo, va a tener un valor de 0,3 voltios. Entonces, esto más adelante, cuando analicemos circuitos con diodos, va a tener una importancia relevante. Entonces, repito, la barrera de potencial es producto de la recombinación de las cargas negativas que quedan del lado positivo y de las cargas positivas que quedan del lado negativo, del lado N. Entonces, al recombinarse esas cargas generan una especie de fuentecita y dentro del material del semiconductor se genera una especie de fuente. Esa fuente, mis estimados pollos y pollitas, tienen lo siguiente, van a tener un valor en voltios. Y ese valor en voltios va a ser diferente a si es de silicio o si es de germanio. Entonces, si el bloque es de silicio, yo lo puedo dopar igual que si fuera germanio, pero si el bloque es de silicio, el valor de esa barrera de potencial va a ser 0,7 voltios. Y si ese material era germanio, el valor de la barrera de potencial va a ser 0,3 voltios. 0,3 voltios. ¿Ok? Resulta que a esta cosa, voy a escribirlo aquí. Aquí, vamos a ver, ok. A esto le llamamos unión PN. Ahora, ¿por qué se le llama unión PN? Sí, simple, ¿verdad? Porque este lado es positivo, o sea, es P, y a este lado, a este lado le llamamos negativo, o sea, N, ¿verdad? Aquí no hay nada más que hablar, mis pollos. Entonces resulta que tengo un lado positivo y un lado negativo. Entonces, unión PN. Se le llama unión PN, porque es la unión de un bloque positivo con un bloque negativo. Importantísimo. Le voy a poner aquí unos check para que lo veamos bien. Esta unión no es que yo agarré y tomé un trozo de silicio, lo dopé positivo, otro negativo, le puse plaster gomipón y lo pegué ahí, ¿verdad? No, es un mismo bloque, nada más que un trozo lo polaricé positivamente y otro trozo lo polaricé negativamente. Entonces, la unión PN en realidad, o sea, técnicamente se llama unión PN, pero esta unión PN a nivel de electrónica tiene un nombre importante y lo voy a escribir aquí. La unión PN, su nombre a nivel de electrónica se llama diodo. Eso es un diodo, mis pollitos. Entonces, ahorita más adelante vamos a entrar ya en detalle en el diodo y yo les voy a enseñar el símbolo, les voy a explicar otras cosillas que pero tiene su origen en esta diapositiva. Entonces, ¿qué es un diodo? Un diodo no es ni más ni menos que una unión PN. ¿Qué es una unión PN? Una unión PN no es ni más ni menos que un trozo de silicio o de germanio al cual le dopamos un trozo como positivo y otro trozo como negativo. Ahora,
siempre que nosotros hagamos esto, una unión PN, va a aparecer la barrera de potencial. Siempre vamos a tener una barrera de potencial. Y ya vimos que su valor puede ser de 0,7 voltios si es de silicio o de 0,3 voltios si es de germanio. Tan sencillo como eso. Así es la electrónica de fácil, mis pollos. ¿Sí? Entonces, ¿quedamos claros? Eso es una unión PN y la unión PN se llama diodo. Y el diodo tiene infinidad de aplicaciones, como todos los componentes electrónicos. Y luego vamos a ver que precisamente cuando nosotros tenemos aquí corriente alterna, que empezamos a verla ayer, ¿verdad? Sí, fue ayer, sí, ya estoy medio perdido. Entonces tenemos AC y que esta corriente alterna es la que producimos, pero que todo lo electrónico funciona con corriente directa, ¿verdad? DC o CD. Resulta que eso implica automáticamente que yo voy a tener que hacer una conversión. Tengo que hacer una conversión de corriente alterna a corriente directa. Esta conversión se hace precisamente utilizando el diodo, o lo que para ahorita nosotros es lo mismo, una unión PN. Por eso, a la unión PN, que su nombre ya a nivel de electrónica es diodo, al diodo se le conoce también como diodo rectificador. En todo lado lo van a oír ustedes hablar como diodo rectificador. En realidad, a este proceso de convertir corriente alterna en corriente directa se le llama rectificación. Y como prácticamente se hace con diodos, entonces se le puso o sea, todo el mundo lo conoce como diodo rectificador, pero no es que sea la rectificación es una de las tantas funciones que nosotros le podemos dar a un diodo. Vamos a trabajar montones, van a ver ustedes todo el montón de cosas que vamos a ir viendo con diodos. Entonces, repito, un diodito lo que hace, lo que es una unión PN. Una de sus características es que es el elemento fundamental para convertir corriente alterna en corriente directa. O sea, la corriente alterna la producimos allá en el arenal, nos la traemos hasta acá, y un rectificador, un diodito, la convierte en corriente directa para que ustedes me puedan estar viendo y escuchando en este momento. Bueno, escuchando sería más que todo. Entonces, repito, se le conoce como diodo rectificador, pero hay que aclarar, el diodo es un diodo. La rectificación es una de las tantas funciones que él puede realizar. Entonces, hay dos formas de conectar a este diodo. Esta es la primera. Esto se llama, y como ustedes lo pueden ver aquí, unión PN polarizado directamente. Entonces, ¿qué quiere decir que la unión del diodo está polarizada directamente? Observen esto. ¿Qué es este lado? Este lado es el positivo. ¿Qué es este lado? Este lado es el negativo. Entonces, recordémonos, este es el bloque positivo. Este es el bloque negativo. Es más, déjenme un momentito porque quiero que se note muy bien. Entonces, vamos a aumentar un poco aquí. Este es el lado positivo. Este es el lado negativo. Ok, entonces, ¿qué es polarizar una unión directamente? Recuerden, unión PN polarizada en directa o directamente. Entonces, fíjense en la fuente. Este es el borde positivo de la fuente y este es el borde negativo de la fuente. Entonces, este que está aquí es el bloque de silicio. ¿Qué bloque es este? El negativo. ¿Qué bloque es este? El positivo. Entonces, polarizar una unión directamente es tomar el bloque positivo y conectarlo a el positivo de la fuente. Polarizar el bloque, una unión PN directamente es también tomar el bloque negativo y conectarlo al negativo de la fuente. O sea, en pocas palabras, primero, un término importante tal vez nuevo aquí. Polarizar algo es ponerle una fuente de alimentación, alimentarlo y hacer que haga algo. Ponerle esa fuente de energía externa para que haya una corriente circulando a través de ese dispositivo. En este caso, nuestro dispositivo es una unión PN.
Entonces, ¿qué pasa aquí? Que esta unión PN que tenemos aquí, para polarizarla directamente, lo único que hay que hacer es conectar positivo del bloque a positivo de la fuente, negativo del bloque a negativo de la fuente. Repito, polarización directa quiere decir conectar el bloque positivo de semiconductor al positivo de la fuente y el bloque negativo del material semiconductor al negativo de la fuente. Bueno, ¿qué sucede aquí entonces? ¿Qué es lo que pasa una vez que ya yo haya hecho eso? O sea que positivo con positivo, negativo con negativo. Una vez que ya yo haya hecho eso, recordémonos quién está aquí. ¿Ustedes recuerdan quién está aquí? Exacto. ¿Quién está aquí? Usted lo acaba de decir. Aquí lo que tenemos es a nuestra barrera de potencial. Nuestra barrera de potencial. Entonces, yo quiero aquí que circule, repito, aquí yo voy a querer que circule una corriente. O sea, que haya una corriente, ¿la ven acá? Entonces yo quiero que haya aquí una corriente que circule de más a menos, entonces tiene que atravesar el material semiconductor, o sea, tiene que atravesar ¿a quién? A la unión PN. Tiene que atravesar a la unión PN. Esta corriente, que está aquí, entonces la corriente. Ahora, resulta que para poder atravesar con esta corriente que está aquí, poder atravesar el diodo o la unión PN, nosotros tenemos que hacer algo con esta barrera de potencial. Repito, nosotros tenemos que hacer algo con esa barrera de potencial. En este caso, lo que tenemos que hacer es pasarla, pasar de un lado a otro de esa barrera. Entonces hay que vencerla, hay que destruirla, hay que acabarla. Resulta que, ¿qué les dije yo? Silicio 0,7 voltios. ¿Verdad? 0,7. Uy, ¿qué? Voy de nuevo. 0,7 voltios. Germanio 0,3 voltios. Recordémonos que el silicio sigue siendo el semiconductor más abundante en la Tierra y por eso de cada 10 diodos, 9.5 son de silicio y medio es de germanio. O sea, quiere decir que para tener, o sea, de cada 10 diodos, 9 se hacen de silicio y 1 de germanio. Por la abundancia que hay del silicio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí lo que pasa es lo siguiente, aunque aquí ya yo tengo entonces un voltaje de entrada, hay una tensión de entrada, ¿verdad? Hay una entrada de energía. Recuerden que esta fuente lo que hacía era proporcionar la energía, el empujón para poder arrancar electrones y generar esta corriente. Entonces, esta es la fuente de tensión externa, la batería de 9 voltios, la fuente de la computadora, la fuente del laboratorio. Entonces, cuando yo conecto esta fuente, repito, para no perdernos, como estamos en polarización directa, entonces, más del bloque al más de la fuente, menos del bloque de semiconductor al menos de la fuente. Ya con eso queda polarizado directamente. Entonces, lo que pasa es que cuando esta fuente de aquí, ahora, si esto es de germanio, entonces vamos a suponer que este bloque sea de germanio. Ya yo sé que para que sea de germanio, tengo que, esta barrera de aquí va a tener una tensión de 0,3 voltios. Entonces, para que esta corriente pueda pasar de un lado al otro y este diodo empiece a conducir y haya corriente que pase del positivo al negativo, yo tengo que acabar esta barrera. Entonces, si es de germanio, para acabar esta barrera, la fuente de entrada, esta tensión de aquí, esta tensión de aquí, es la tensión de entrada, tiene que ser mayor a 0,3 voltios. Repito, recuerden que el cocodrilito, esta es la boca del cocodrilo, entonces la boquita del cocodrilo siempre se va a comer al mayor, ¿verdad? Así se lo enseñaron en el kinder a ustedes. Entonces, repito, para que pueda haber una corriente circulando por el circuito, entonces, si el material es germanio, entonces esta tensión de aquí de entrada tiene que ser mayor que 0,3 voltios.
Eso es en polarización directa, no se les olvide. Ahora, ¿qué pasa si ya no es germanio? Ahora, ¿qué pasa si es silicio? ¿Qué pasaba con silicio? Es 0,7 voltios. Entonces ya me imagino que todo el mundo le cayó la peseta. Para que podamos tener corriente circulando a través de la unión PN, entonces la tensión de entrada tendría que ser mayor a 0,7 voltios. ¿Para qué eso? Porque resulta que si ustedes resulta que aquí, y voy a borrar un poco ya dentro de la unión, aquí se va a generar un hecho importante. El hecho importante que se va a generar aquí es que yo voy a tener una corriente que la produce la fuente que va en esta dirección. Y voy a tener una corriente que la produce la barrera de potencial que va en esta dirección. Entonces, ¿qué están notando ustedes aquí? Yo tengo aquí una corriente 1 y aquí tengo una corriente 2. Si la corriente 2 es mayor que la corriente 1, el diodo no conduce. O sea, esta unión PN, la corriente no puede pasar del positivo al negativo. Entonces, hasta que I1 sea mayor que I2, repito, hasta que I1 sea mayor, aquí I2, hasta que I1 sea mayor que I2, ¿verdad? Sea mayor que I2, entonces va a poder circular corriente. Cuando se da que I2 es menor que I1, o sea que la I1 es mayor y que hay una conducción, cuando yo logre vencer la barrera de potencial. ¿Y cuando logro vencer la barrera de potencial? Cuando la tensión de alimentación que yo estoy poniendo, la tensión que estoy poniendo para polarizar esto directamente, y repito porque es un concepto que hay que aprender y memorizar, polarizar directamente era positivo con positivo, negativo con negativo. Entonces, hasta que yo logre vencer, en el caso del germanio 0,3 voltios, o en el caso de silicio 0,7 voltios, entonces este diodo no va, o esta unión PN, o diodo que es lo mismo, no va a entrar en conducción. O sea, I1 va a ser menor que I2 y entonces esta corriente no existiría. Por eso es que era importante estar claro si el diodo es de germanio o es de silicio, porque si yo tengo un diodo de silicio y le pongo aquí en la fuente de entrada 0, en esta fuente, yo pongo, por ejemplo, 0,5 voltios, si fuera de germanio no habría ningún problema, ya habría roto la barrera, pero si es de silicio todavía me harían falta 0,2 voltios para poder romper la barrera, y entonces el diodo no podría conducir. El diodo no podría conducir. Entonces, de esa forma es que nosotros, de esa forma se polariza una unión directamente, que es la parte fundamental aquí. Positivo con positivo, negativo con negativo. Eso es polarización directa. ¿Qué pasa con la polarización directa? Que la polarización directa nos ayuda a destruir esta barrera de potencial de una manera metafóricamente hablando, ¿verdad? No es que la barrera se destruye, es que la podemos penetrar, la podemos trasladar, nos la podemos brincar. Entonces, resulta que la polarización directa nos brinda la posibilidad de penetrar, de pasar, de agujerear esa barrera, siempre y cuando la tensión de entrada sea mayor a la tensión de la barrera. Entonces, repito, una vez que la tensión de entrada sea mayor que la tensión de la barrera, entonces lo que tendríamos aquí es simple y sencillamente que hay una conducción, y entonces voy a tener una corriente eléctrica circulando, ¿de dónde? Desde el positivo de la fuente hasta el negativo de la fuente. O sea, que esta unión PN o diodo está conduciendo. ¿Está qué? Exactamente. Ponelo aquí. Conduce. Conduce. ¿Estamos? Eso es lo que pasa cuando polarizamos directamente la unión PN. ¿Ok? Ahora, pero ¿qué pasa? Piensen ustedes, ¿qué pasaría si nosotros se nos ocurre poner esta fuente al revés? ¿Ok? ¿Eso se puede hacer? Sí. Y lo que genera es esto que tenemos aquí. ¿Y qué dice que tenemos aquí? Una unión
PN polarizada en inversa o inversamente polarizada. Yo creo que ya ustedes más o menos podrían saber qué quiere decir inversamente polarizada, pero vamos a ver. Aquí que tengo un material N. ¿Qué tengo aquí? Un material P. Por lo tanto, este extremo es positivo y este extremo es negativo. Ahora, si nos vamos para acá, vamos a poder observar aquí que en este es el positivo de la fuente y esto es el negativo de la fuente. Entonces, ya yo sé que ustedes son muy observadores y se dieron cuenta que en el caso de tener una unión PN inversamente polarizada, lo que hacemos es que conectamos el positivo del bloque del material semiconductor al negativo de la fuente y conectamos el positivo de la fuente al negativo del material semiconductor. O sea, es al revés del caso anterior. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros, repito, cuando nosotros tenemos eso? Observen aquí. Si ustedes se fijan, en el caso anterior la corriente iba en contra de la corriente que se generaba en la barrera de potencial. Ahora, aquí lo que tenemos es que la corriente de la barrera de potencial lleva la misma dirección que la corriente de la fuente. Entonces, antes se restaban y entonces por eso era que la corriente de la fuente podía eliminar a la corriente de la barrera y penetrábamos la barrera y ya conducía. En este caso, esta similitud de corrientes van a generar lo siguiente, van a generar que en el caso anterior, aquí esta barrera, voy a hacerla aquí bien grandota, esta barrera en el caso anterior se hacía más pequeña hasta que se rompía y una vez que superáramos los 0,7 voltios, voy un segundito, una vez que superáramos los 0,7 o los 0,3 voltios, entonces empezaba a conducir. En este caso, lo que pasa es que entre más tensión le pongamos en la fuente de entrada, más grande se hace la barrera. O sea, más bien al revés, cuando la polarizamos inversamente, la barrera se va haciendo más grande, más grande y más grande y más grande, y llega un momento en que ya es imposible romperla, y entonces la unión PN se comporta como si fuera un interruptor abierto. Repito, se comporta como si fuera un interruptor abierto y la corriente que circula por ella sería cero. O sea, no conduce. Entonces aquí podemos sacar ya dos conclusiones importantes. La unión PN, yo tengo una unión PN, esta unión PN, una unión PN, entonces, esta unión PN, yo la puedo polarizar directamente o la puedo polarizar inversamente. Ok, si la polarizo directamente, ella se va a comportar como un interruptor cerrado. O sea, voy a tener un paso de corriente a través de esa unión PN. Pero si yo la polarizo inversamente, el resultado de esa polarización inversa va a ser un interruptor abierto. Por lo tanto, la corriente no circula aquí. Entonces aquí va a haber una corriente que le llamamos corriente de diodo y aquí no existe corriente, ¿verdad? Aquí la corriente no existe porque es un interruptor abierto, la corriente es cero. Entonces, directamente polarizada se comporta como un interruptor cerrado, inversamente polarizado se comporta como un interruptor abierto. ¿Por qué? Porque en el primer caso, en el caso de la polarización directa, nosotros lo que hacemos es penetrar, desmembrar, agujerear la barrera de potencial, la desaparecemos y entonces podemos conducir corriente a diestra y siniestra. Mientras que en el caso de la polarización inversa, lo que hacemos más bien es lo contrario. Tenemos que nuestra barrera de potencial, repito, nuestra barrera de potencial
se hace más y más grande conforme aumentemos esta tensión y resulta que entonces llega un momento en que ya no hay forma de hacer circular una corriente a través de esta unión PN y por eso es que se comporta como un interruptor abierto. Pero si yo invierto la fuente, eso que se llama polarización inversa. Al invertir la fuente, lo que va a quedarme es simple y sencillamente que el diodillo, el negativo del diodo se conecta al positivo de la fuente. El positivo del diodo al negativo de la fuente. Entonces eso hace que la barrera de potencial, en lugar de hacerse más chiquitica, crece y crece y crece hasta que llega un momento en que la corriente que puede circular por el diodo es cero. Ya no hay más corriente. Entonces, la unión PN se comporta como un interruptor abierto y la corriente a través de él es cero. Es cero. Así de sencillo es esta cosa. Ahora veamos aquí. Muy bien. Primero veamos esta parte de aquí. Denme un momento. Tucu, 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 por favor. Vamos a hacerla más grandecita para sacarle buen provecho. Y entonces esto que ustedes están viendo aquí es lo siguiente. Esto que está aquí, que yo voy a marcar acá, esto es el símbolo del diodo. Vean que es como un triangulito, en la punta del triángulo hay una línea, más voy a repintarlo yo para que, a ver. Tenemos aquí, es un triangulito, ¿verdad? En la punta del triangulito tiene una línea y de ahí sale la otra. Entonces, esta es una terminal, la terminal 1, la patilla 1 del diodo y esta es la patilla 2 del diodo. Ojo. La patilla 2, como ustedes pueden ver, este lado, la base del triángulo se llama ánodo. Se llama ánodo. Y es la parte positiva del diodo. Porque ya ustedes vieron que esta cosa, que esto que está aquí es la forma física de un diodo. Esto es la forma física del diodo. Entonces observen ustedes, el diodo va a tener dos terminales, dos patillas. Si ya fueron bien observadores, se acaban de dar cuenta que hay un borde, igual como los capacitores electrolíticos, que tiene una banda. ¿La ven aquí? Entonces hay una marca en uno de los extremos. Esa marca pertenece a la terminal llamada cátodo y que es el lado negativo. Entonces, un diodo tiene polaridad. La diferencia es que si yo lo conecto al revés no se quema, sino que funciona de una forma. O sea, cuando yo lo pongo al revés, positivo con negativo, negativo con positivo, lo que está es inversamente polarizado, entonces no conduce. Si lo polarizo directamente, entonces se comporta como un interruptor cerrado y conduce. Eso es lo que pasa cuando lo polarizo al revés y al derecho. Por eso vimos primero polarización directa y polarización inversa. Entonces repito, este es el cuerpo del diodo. Si ustedes ven, tiene una patilla marcada con una banda y a esa banda le llamamos cátodo. Se le llama cátodo. Y a la otra que no tiene nada se le llama ánodo. Y el ánodo es la terminal positiva y el cátodo es la terminal negativa del diodo. Y esto que está aquí es el símbolo del diodo. Esto que está aquí sería el símbolo electrónico de un diodo. Y esta es la apariencia física que tiene el diodo. La apariencia física que tiene el diodo. Símbolo y apariencia física. ¿Qué me dice esta banda que está aquí? Ah, esta bandita lo que me marca es la terminal negativa. El otro extremo que no tiene banda es la terminal positiva. ¿Cómo se llama la terminal positiva? Ah, se llama ánodo. ¿Cómo se llama la terminal negativa? Ah, se llama cátodo. Exactamente así. Ánodo, cátodo. Entonces, ánodo positivo, cátodo negativo. En el símbolo electrónico, la punta del triángulo que tiene esta raya representa entonces el lado negativo y la base del triángulo sería el lado positivo del diodo. Para que ustedes se recuerden siempre, la base del triángulo es el lado positivo, quiere decir que el otro lado es el negativo, no hay quite. Entonces, de esa forma tenemos un diodo, el cuerpo del diodo y el símbolo electrónico del diodito semiconductor, que al final de cuentas, ¿qué es un diodo? Una unión PN, una unión PN, ¿verdad? Ahora, aquí
todavía nos queda algo más que está aquí al ladito. Yo voy a aumentarla también para darle, ok, aquí, observen esto. Entonces, esto que está aquí se le llama la curva característica del diodo. ¿Qué es una curva característica? Es una representación en un eje de coordenadas cartesianas. Vean cómo sale el eje de coordenadas cartesianas para todo el mundo. ¿Qué se iban a imaginar ustedes cuando lo estaban viendo en sexto grado? De que el eje de coordenadas cartesianas, y lo íbamos a usar tanto, ¿verdad? Recuerden que aquí tengo X, aquí tengo Y, aquí tengo menos X, y ¿a quién tenía yo aquí? A menos Y. Aquí teníamos a menos Y. Entonces, ¿qué pasa? Esto es corriente, perdón, esto es voltios. Aquí yo tengo el voltaje de la fuente, la tensión de la fuente de entrada. Fuente de entrada. Ajá. Roxana, ¿usted sabe cuánto es 2 y 2? Cuatro, ¿no? No. ¿Cómo que no? No, el marcador, nosotros caminando sin hacer nada, los dejamos ilusionarse, ya pobrecitos, ya aplaudían, tiraban palomitas y en 5 minutos los mandamos, y eso, que fue que no quisimos ganarles para que no fuera tanta la masacre, ¿verdad? Pero para ya, Ay, profe. ya podemos seguir. Ok, entonces vean. Aquí, ahí, ¿cuál es otro liguista envenenado ahí? No, ni me digan porque ya Roxana se echó al agua sola. Mejor no echen a más a la gente al agua. Ok, volvamos aquí ya, no que no sea tan aburrido esto. Vamos a retomar este asunto de nuevo. Repito, tengo esta gráfica que se llama la curva característica del diodo. Fíjense ustedes que tengo información en el primer cuadrante y tenemos información en el tercer cuadrante. Entonces, ¿qué hay en el primer cuadrante? En el primer cuadrante tengo esta gráfica aquí. Ahora, ¿qué es esta gráfica? Esto es corriente, esta sería la corriente del diodo, o sea, en el eje Y vamos a graficar la corriente del diodo y en el eje X vamos a graficar la tensión de entrada. Entonces, conforme yo aumente la tensión de entrada, vamos a ir viendo algo interesante. Fíjense aquí, vamos a suponer este punto. Este puntito al cual le voy a poner una X, ahí ya le puse una X. Resulta que este punto es precisamente donde se rompe la barrera de potencial. ¿Qué sucede? Que aquí en este punto la fuente de entrada es 0,3 voltios si es de germanio y es 0,7 voltios si es de silicio. Repito, aquí sería de germanio y aquí sería de silicio. Entonces, una vez que yo alcance este valor, este punto que es la ruptura de la barrera de potencial, observen ustedes que lo que se genera es que la tensión, no importa que no aumente, pero vean qué pasa con la corriente a través del diodo se dispara y se va, podemos decir, a un valor infinito, Entonces, por eso es que aquí se considera que el diodo, entonces ahorita está como un interruptor cerrado. Hay una corriente circulando a través de él, o sea, él conduce. Entonces, esto que en el primer cuadrante lo que me está representando es la polarización directa de este diodito. Entonces, repito, nosotros aumentamos la tensión de entrada, llega un momento en que, ¿qué? En que llegamos aquí, que es donde rompemos la barrera de potencial. ¿Cuándo se rompe la barrera de potencial? Cuando alcanzamos 0,3 voltios o 0,7, dependiendo si el diodo es de germanio o es de silicio. Una vez que la fuente alcance eso, se dispara la conducción y el diodillo conduce perfectamente. Comparte como un cable. Exactamente eso. Ahora, ¿qué pasa en el tercer cuadrante? Observen ustedes en el tercer cuadrante que tengo esta curva que estoy repintando en verde. Aquí, en esta curva que estoy aquí pasando en verde, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que, vean que mejor la voy a borrar porque me quedó horrible. Entonces, aquí está en rojito, más bonito. Entonces resulta que esta curvita aquí, en el tercer cuadrante, lo que me dice es que esta es la polarización inversa. O sea, esta es la tensión de polarización inversa.
Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo polarizo el diodo inversamente, ¿qué dijimos que pasaba? Que el diodo empezaba a la barrera de potencial, empieza a hacerse más grande y más grande y más grande y más grande, hasta que llega un momento en que yo daño tanto esa barrera, cargo tanto esa barrera de potencial que ella misma se autodestruye, o sea, se rompe. Entonces, a este efecto lo tenemos aquí y se le llama tensión Zener. En el caso de un diodo común y corriente, lo que quiere decir es que si yo lo polarizo inversamente y le meto la suficiente tensión, yo rompo esa barrera de potencial, pero el diodo ahí sí se quema. O sea, en polarización directa, cuando estábamos aquí, vamos a borrar un poco de gente aquí, ¿verdad? Para que esto nos quede más bonito. Ok, denme un segundito, borramos la pizarrita. Mira, hubiera borrado todo mejor de una vez. Ok, entonces repito. Nosotros tenemos aquí que hay una tensión de entrada. Esta tensión de entrada aumenta, por lo tanto llega un momento en que la corriente que circula por el diodo se dispara, o sea, empieza a conducir el diodo. ¿Eso producto de qué? De esto que está aquí. Eso. Esa X que colocamos ahí nos representa a quién? A la ruptura de la barrera de potencial, que para que se nos quede bien claro, implica que la tensión de entrada es mayor a 0,3 voltios o a 0,7 voltios. Quiere decir que esta tensión va a ser mayor, ¿verdad? Va a ser mayor que cualquiera de estos tres valores, dependiendo de qué tipo de diodo estoy usando. Y entonces el diodito, ¿verdad? Vamos a hacerlo así un resumen bien bonito. El diodito se convierte entonces en un interruptor cerrado, dejando pasar a través de él una corriente que llamamos corriente de diodo. Cuando nosotros lo polarizamos inversamente, tenemos al contrario. Aquí tenemos que va a haber una corriente, una tensión de polarización inversa que empieza a aumentar y aumentar hasta que va a llegar un momento en que, lo ven aquí igual, con esa X, en que el diodo empieza a conducir. Entonces dicen ustedes, pero de ahí, ¿no era que el diodo no conducía en polarización inversa? Dos cosas. A este fenómeno se le llama tensión Zener. Repito, se le llama tensión Zener. En el caso de un diodo común y corriente, quiere decir que ya no lo echamos. Quemamos el diodo, entonces resulta que el diodo lo ponemos a conducir porque le puse tanta tensión inversa que la barrera de potencial llegó un momento en que se destruyó, pero se destruyó poniendo en cortocircuito el diodo y ese diodillo lo tengo que botar. En cambio, el anterior, ¿no? Cuando yo lo tengo polarizado directamente, él comenzó a conducir, aquí comenzó a conducir, esta corriente se disparó, producto de qué? De que rompimos la barrera de potencial, pero no que quemamos el diodo. En este caso, si el diodo es común y corriente, es un diodillo, una unión PN simple, quiere decir que el diodo se puso en cortocircuito, o sea, se rompió. Y entonces el diodo ya habría que botarlo. Sin embargo, resulta que les dejo ahí una cuestión interesante. Existen varios tipos de diodos. Ah, carajo. Por ahora vamos a trabajar solo con el diodo común, este diodito, el diodo convencional, que ese es el de la unión PN. Luego vamos a entrar a otro tipo de diodo que llaman diodos especiales, y el más relevante, uno de los más relevantes en este tipo de diodos especiales es un diodo que se llama diodo Zener. Y el asunto del diodo Zener es que el diodo Zener lo que hace es mantenernos una tensión fija, o sea, lo podemos usar como estabilizador de tensión. Pero eso es otra historia, mis estimados pollitos, es otra historia. Entonces recordémonos, a esta tensión de ruptura se le llama tensión Zener. Si es un diodo común y corriente podríamos estar en problemas, pero luego este mismo fenómeno que se llama tensión Zener, y hay un fenómeno que se llama avalancha, eso lo vamos a ver luego cuando veamos diodos Zener. Entonces, aunque ustedes no lo crean, así de simple es el asunto con los diodos semiconductores. Entonces voy a resumir rápidamente. Tenemos un bloque. Si nosotros tenemos aquí el resumen, vamos a decir rápidamente que nosotros podemos tener un bloque de semiconductor. Si yo tomo ese bloque, ¿verdad?
y tomo la mitad de ese bloque y digo, ah, bueno, voy a poner aquí, en esta mitad de aquí, impurezas aceptoras de electrones como el boro, al final lo que me va a quedar de este lado es una carga predominantemente positiva. Ya eso lo sabíamos. Si tomo de este lado y pongo un material donador de electrones como el antimonio, voy a obtener al final una carga predominantemente negativa. También ya lo sabíamos. Entonces, esta cosa de aquí se va a llamar material N y este bloque se va a llamar material P, producto de que es positiva y negativa. Aquí en esta zona verde pronunciada va a haber una cuestión que se llama, hay una zona ahí, ¿verdad? Hay una zona donde se mezclan carguitas positivas que quedaron botadas de este lado, porque ven que este lado es negativo, con carguitas negativas que quedaron botadas de este lado. Entonces, en esta zona que se llama zona de deplexión, zona de deplexión, lo que se da es una recombinación de estas cargas, generando, o sea, la zona de deplexión provoca entonces una cuestión que se llama barrera de potencial. Repito, genera una cosa que se llama barrera de potencial. Esta barrera de potencial, el resultado de esa barrera de potencial va a ser que es como una pequeña fuente, Entonces, repito, hay cargas que se recombinan aquí en la zona de deplexión, generan una barrera de potencial y esta barrera de potencial en realidad es como si yo tuviera una fuente de tensión ahí adentro, con una terminal positiva y con una terminal negativa. Y el valor de esta fuente de tensión, repito, el valor de esta fuente de tensión que está aquí va a ser 0,3 voltios si el diodo es de germanio o 0,7 si el semiconductor que usamos para este bloque es de silicio, Ahora, ¿qué sucede? Resulta que nosotros podemos tomar de nuevo y para ir el resumen, y este bloque ya una vez polarizado, ya una vez construido, ¿verdad? Y listo. Ese bloque nosotros lo podemos usar de dos formas. Recuerden que este lado es positivo y que este lado es negativo. Entonces, para echarlo a andar hay que polarizarlo. Bueno, ¿qué es polarizarlo? Polarizarlo es ponerle una fuente de energía externa. ¿Para qué? Para hacer circular a través de él una corriente. Entonces, si yo tengo una fuente de energía externa y la coloco de tal forma que el positivo de esta fuente de energía externa esté conectado a la terminal positiva del bloque y después hago que la terminal negativa de la fuente esté conectada a la terminal negativa de la fuente, entonces vamos a ver que tenemos positivo con positivo, negativo con negativo. Entonces a esto se le llama polarización directa del diodo. Polarización directa. La polarización directa lo que nos va a dar como resultado es que una vez que yo logre vencer a esta barrera de potencial, o sea, una vez que esta fuente de aquí sea mayor que 0,3 o 0,7, entonces voy a tener una corriente circulando que se va a llamar corriente de diodo. Una corriente que va a estar circulando. O sea, en pocas palabras, esta unión PN se convierte en un interruptor cerrado. Por otro lado, si nosotros tenemos esta unión, ¿verdad? Esta unioncita PN, y entonces aquí sigo teniendo una terminal positiva y aquí sigo teniendo una terminal negativa, entonces el resultado de eso es que si yo tomo una fuente de alimentación y la conecto de tal forma que
el lado positivo de la fuente termine conectada al borde negativo de la pieza semiconductora y que el lado negativo de la fuente termine conectado al bloque positivo de la unión, entonces aquí ahora que está al revés, positivo de la unión con negativo de la fuente, negativo de la unión con positivo de la fuente. Entonces esto va a provocar que esta barrera de potencial aquí, en lugar de hacerse más pequeña, se hace más grande y más grande y más grande, de tal forma que llega un momento en que la corriente de diodo que circula por aquí va a ser igual a 0 amperios, o sea, no hay corriente. Entonces a eso se le llama polarización inversa. Polarización inversa, cuando I de es 0. Aquí pudimos observar que yo puedo llevar esta polarización inversa a un extremo y perforar el diodo. Entonces ya esta ID no sería 0, lo que pasa es que el diodo estaría dañado. Yo rompo el diodo. Pero también vimos aquí que esta es la curva característica, que este codo que estoy marcando aquí representa precisamente cuando yo rompo la barrera, cuando está polarizado directamente, y entonces el diodillo conduciría sin ningún problema y tendría a través de él circulando una corriente que le vamos a llamar corriente de diodo. Así podemos ya concluir entonces la parte de la unión PN, dándole origen ¿a quién? A un nuevo componente que se llama diodo, que esta es su representación física, este es su símbolo electrónico, y vemos que tiene una franja de color donde está apuntando a una terminal que le llamamos cátodo, que representa la punta del triángulo y que tiene polaridad negativa. El otro extremo, que no tiene ningún tipo de identificación, se le llama ánodo, representa la base del triángulo y tiene una polaridad positiva. Tiene una polaridad positiva. Así hemos aprendido cómo funciona, qué es, y ya manejamos un cuarto componente en nuestra cajita de herramientas de componentes.